La revolución no pasa por la universidad. Y esto hay que entenderlo. La revolución pasa por las grandes masas. La revolución la hacen los pueblos. La revolución la hacen esencialmente los trabajadores. Entonces, uno se encuentra a veces con jóvenes que han leído el manifiesto comunista o lo han llevado largo rato debajo del brazo, creen que lo han asimilado. Y dictan cátedra y exigen actitudes y critican a hombres que por lo menos tienen consecuencia en su vida. Y ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Pero ir avanzando en los caminos de la vida y mantenerse como revolucionario en una sociedad burguesa es difícil. ¿Cómo no requerir precisamente capacidad y capacitación a los revolucionarios? Por lo tanto, el dirigente político universitario tendrá más autoridad moral si acaso es también un buen estudiante universitario. Va a ser como una exposición tan como vertical de lo que era el tema del poder popular, sino que más bien nosotros queremos partir haciendo como tratando de hacer como un cierto debate en relación a lo que fue la época de la Unidad Popular. Nosotros queríamos saber qué sabían ustedes y qué conocían ustedes, o la perspectiva que tenían ustedes sobre la Unidad Popular, para entrar así de lleno al tema de la organización obrera misma. Me gustaría que un poco conversar sobre ese tema, para ver si se pueden dilucidar algunas interrogantes. La verdad es que yo me siento un poco patúa, yo lo reconozco, porque aquí yo soy mucho más joven que muchos de ustedes, y lo que yo hice fue historizar un periodo y tratar de dar una interpretación también, que es muy válido, sobre la clase a la que pertenezco. Entonces, por eso que quiero escuchar sus apreciaciones al respecto. O sea, ustedes fueron los actores principales, muchos de ustedes fueron actores principales del periodo, y en base a eso que se genere la discusión y el debate para hablar del objetivo central de la convocatoria, que fue el poder popular. Sí, delante un compañero, él habló un poquito acerca de eso. Él dijo acerca de la Unidad Popular, el recuerdo inmediato que uno tiene o tenía cuando no profundiza más en el tema es, por ejemplo, que eran puras huelgas o puras peleas, claro. Es como la visión al tiro que la sociedad, inconscientemente la sociedad a través de la televisión, uno de repente le da ese discurso. Cuando, por ejemplo, la televisión se escucha hablar de la Unidad Popular, las huelgas, las colas. No, y lo mismo que en los mismos colegios tampoco se habla el tema de los sindicatos, Claro. ni de la unidad de los trabajadores. ¿Por qué estáis uniendo? ¿Por qué estáis buscando? Porque ahí también pasa un poco. O sea, si nosotros mismos hubiéramos tenido historia de los colegios a partir de abajo, ahí habría tenido una visión más amplia. Porque yo mismo, o sea, ni siquiera ahora recién me estoy dando cuenta que ustedes como profesores están metiéndose un poco más allá. Porque también los profesores también como que están un poco limitados. Sí. Y eso es un poco que nosotros también nos sirve, porque a nosotros también, a todos los teníamos medio, los tenían como ocultos, de que todos teníamos que vivir casi todos encerrados. Es una demostración que el sistema ha hecho bien su pega. Sí. El tema vivencial de la Unidad Popular, bueno, en realidad somos viejos, pero no estamos tan viejos. A veces la barba lo hace verse una vez. Pero el tema vivencial del momento, del periodo de la Unidad Popular siendo niño, marcaba que después uno con el tiempo va dando cabos y va entendiendo cosas. Era muy particular. Yo hoy día miro la escuela, por ejemplo, donde estudié, y era muy particular el momento, porque era de pobreza absoluta, porque era mucha pobreza, pero que habían elementos que hacían que
que lo hiciera particularmente especial. Yo vestía overol, color beige, y me recuerdo mucho que en la casa teníamos súper pobre, pero a nosotros el Estado nos regalaba sandalias y zapatos y cuadernos. Y llegábamos al colegio y estaba nos daban la leche en caluga. Y nosotros nos agarrábamos a calugazos en el patio porque para nosotros era un juego, nos comíamos la leche pero también jugábamos con ella, porque entonces era muy particular ese momento en que uno vive eso. Pero son chispazos, yo estaba niño, tenía 7 años, 8 años, 9 años. Por tanto, tengo algunos chispazos de cosas, pero en la casa se veía una situación muy especial, porque en la casa había un cuadro de Allende y uno de Tony. Y que eran absolutamente, pues yo entendí que eran absolutamente diferentes, pero se daba esa lógica en la casa. Y mi mamá participaba en la JAP. Mi mamá estaba a través del centro de madre, estaba participando en la JAP y estaba encargada de eso y nos llevaba a nosotros en las tardes para allá, y se daba una situación muy especial porque cuando llegaban los juguetes para la Navidad, a nosotros nos tocaban todos los autitos o los juguetes más pencas que quedaban, porque mi mamá tenía súper claro de que lo que había que distribuirlo, y nosotros no teníamos ningún derecho, porque mi mamá participaba en la JAP, de tener lo mejor. Y se da esa lógica que era para nosotros que logré entenderla después de mucho tiempo, porque esa lógica de entrega absoluta y de mantener lo que estaba ocurriendo en ese momento. Por lo tanto, cuando ocurre el golpe de Estado, yo arriba del techo mirando cómo pasaban los aviones, Mirage, porque yo vivía cerca de la población de Santiago. Exacto, perdón, los aviones. Veíamos cómo cruzaban el cielo en dirección a todos lados y se veían sobrevolar helicópteros. Y era estos niños con mi hermana y con otros vecinos, casi un juego. Era mirar cómo pasaban los aviones rasantes y helicópteros, pero abajo, en la casa, porque nosotros estábamos en el techo abajo, estaba la escoba, porque mi mamá estaba escondiendo fotos, estaba llorando algunas compañeras. Había todo un clima extraño que hacía todo terrible, porque además después la tarde tiembla. Entonces hay toda una experiencia muy triste. Sí. En términos vivenciales, yo hasta ahí eso es para mí el cielo se nubla, y entonces hay todo una que uno siendo niño no entendía qué es lo que venía, lo terrible que iba a ser. Mis papás con seguridad lo sabían, y la gente que llegaba después, los días llegaban llorando. Entonces por uno tocado, habían algunos vecinos que fueron a dar al Estadio Chile, y otros que aparecieron muertos. Entonces había todo un clima extraño, que lo logré entender después. Y después pero esa es como la experiencia de mi viejo siendo albañil, obrero, no muy metido en nada, más bien siguiendo a Tomis, mi papá. Mi mamá, más metida en la organización, con su cuadro de Allende, estaba como pintado a mano, no era foto, era como... eso son las imágenes, es lo vivencial. Yo no sé si eso lo estabas preguntando, pero es lo que tengo como experiencia de él. Es un tema histórico, que la percepción de la Unidad Popular, bueno, acá decían, como comentaba también su compañero, es un periodo de muchas huelgas, muchos enfrentamientos y de paros y de colas. Porque nosotros... Fíjate que hoy día, frente a alguna movilización, los empresarios como bloque plantean a la opinión pública, vamos a volver al tiempo de la huelga, de los paros, como que fue un periodo muy malo. Entonces, tal vez, casi como opinión pública, más que mi opinión personal, queda en la retina que ese periodo fue un periodo malo,
porque había huelga, porque había desórdenes públicos, que se caracterizó finalmente por eso. Y hay una historia que no se cuenta, o sea, es la de acá, porque yo soy el más viejo acá, creo, pero yo me crié en el norte, en un campamento minero de los gringos. Ahí como espectador, digamos, como niño, como planteas tú, las huelgas, como el campamento de los gringos, cómo funcionaba el campamento con 57, 60, 65 días de huelga, con la solidaridad de la gente del teniente, de Potrerillo también, porque todo lo que había en el campamento era de los gringos. Después ya más como actor, digamos, en primera humanidad, en séptimo básico, lo que ahora, una huelga secundaria de 2 meses y medio que hubo acá en Chile, que tampoco está registrada en la historia, de esa cuestión nadie se acuerda. Y después cómo va viendo la unidad popular, lo que a uno le queda como gusto a poco, es de que se habla del 70 al 73 y se olvida todo el periodo del 20 al 73, que es cómo se va construyendo esa fuerza social, cómo se va construyendo esa organización del movimiento popular. Porque, por ejemplo, uno dice ya la movilización que había, pero nadie se acuerda, por ejemplo, que en el año 70 y los años anteriores, el año 70 aquí en Chile hubieron 340 tomas de terreno. Si uno saca la cuenta, nosotros, yo estaba mucho más cabro, trabajábamos en un campamento que era de 2.700 familias. Organizar una toma de terreno son como 6 o 7 meses de reunión con los comités allegados, que hay que traer el terreno, quién va a cortar, hay que llevar la bandera, porque está un poco la idea de que si colocáis la bandera chilena, los pacos no pasan por arriba. Bueno, pues no se lo pasaron por arriba. Pero todo ese tipo de cuestión. Entonces, en el trabajo en los campamentos se empieza a gestar una cuestión distinta, que la gente empieza, y que se ve ahí muy bien en el documental, en la conversa de los campesinos con el funcionario, la gente empieza... El movimiento poblador, habían leyes, pero primaba la necesidad. Nos organizamos, nos tomamos el terreno y después vemos cómo enfoca eso, cómo encaja con las leyes. Y ahora, ¿qué pasa en las tomas de terreno? Yo me acuerdo bien en el campamento, se llamaba Fidel Castro, quedaba ahí en el 40 de la Gran Avenida, digamos, por Santa Marta para adentro. Y había un compadre que trabajaba en Bresle. Decía, bueno, nosotros estamos en Bresle, no podríamos hacer algo, ya que hemos tenido la capacidad de tomarnos un terreno para lo de la fábrica, y empieza todo lo que es el asunto de organización de una alternativa menos verticalista en el sector industrial. Hay un mito, por ejemplo, decía puras huelgas y puras colas. Nosotros, en la fábrica donde yo trabajaba, cuando había paro de los momios, de los patrones, habían colosos con plataformas que partían de aquí de Plaza Italia, que partían... Era el día que había menos ausencia laboral, la calle llegaba como fuera. Los días normales que no había paro, había más inasistencia que los días que había paro. El pleno empleo, yo creo que es cuando la cesantía ha sido más baja. Aquí estaban los compañeros de Sumen, nosotros teníamos allá en Renca, digamos, en las fábricas trabajando, pero a tutti, o sea, en Guilmas, que después fue Panal. Eran 3 plantas y eran 3 turnos, Socometal 3 turnos, Caupolicán 3 turnos. O sea, había una cantidad de trabajo y había una cantidad de trabajadores súper grande. Es cierto que habían cola, habían como en todo el periodo de la UP, porque cuando parte el periodo de la UP, la gran discusión a nivel de sectores populares que teníamos era si el gobierno debe apoyar la lucha de los trabajadores o si los trabajadores deben apoyar al gobierno. Y ahí se producían los entrecruces con los funcionarios, y para allá, para acá, que era lo que primaba, lo que era legal o lo que era la necesidad de los trabajadores, ¿no? Estaba, por ejemplo, en todos los terrenos, la JAP, que era a través de los comerciantes, pero estaba la otra línea que aparecía ahí, el abastecimiento directo, que era la canasta popular, que era organizar la población por pasaje, con delegados. Nosotros, por ejemplo, nos tomábamos un supermercado, el supermercado del Almagro. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Toda la población se organizaba por pasaje. Cada pasaje tenía un delegado titular y uno suplente. Los delegados titular y suplente se juntaban en el ALMAC y se veía por familia cuántas familias habían por cada casa, cada uno conocía su pasaje y se distribuía de acuerdo a las casas. ¿Por qué un titular y un suplente? Porque el suplente iba rotando. Y de lo que se trataba es que cada una de las familias participara en el proceso de hacer los paquetes de arroz, lo de fideo, toda la cuestión. Entonces era involucrar a toda la gente en la situación. Las discusiones, la gente no era toda militante de partidos políticos, pero toda la gente tenía opinión política. Era una cuestión de que uno lo sentía en el sindicato. El sindicato no era la directiva, era la directiva de la asamblea.
Y si la directiva iba un poco más corta que lo que quería la gente le paraba el carro. Yo me acuerdo que nosotros estábamos en una asamblea de fábrica a comienzos del 73. Habíamos recuperado los años de servicio que había quitado el patrón en la huelga del 57. Porque el patrón había despedido a los cabezas goma, los rompehuelgas, y a los que habían ido a la huelga, a todos les quitó los años de servicio, qué sé yo, y eso se había perdido. Habíamos ido ganando una serie de conquistas, que al comienzo nosotros nos agarrábamos la cabeza porque decíamos, como miércoles hacemos que la gente vaya a la reunión del sindicato, porque no iba, si estábamos en el sindicato éramos 400 y tantos trabajadores y llegaban 25, 30. Entonces dijimos ya, un día en la Chabelita, digamos, una quinta de recreo que había del día sábado después del sobretiempo, ya, vamos a ver en cada sección cuál es el problema que más le interesa a la gente. Puta, nos dimos 2 semanas cada uno en su sección. Yo trabajaba en cartuchos plásticos, otros en la mecha de pólvora, cordón detonante, todo. Van viendo las cosas y cuando volvemos a cabo de 2 semanas, el problema que más le preocupaba a la gente era la comida del casino. Nosotros decíamos, puta, man, estamos metidos en todo un proceso que va para adelante como sociedad, y los viejos y las viejas preocupaban la hueá del almuerzo. Comíamos mal, todo ya. El concesionario es particular, entonces los sindicatos se hacen cargo del casino. A las 2 semanas estábamos comiendo mejor, porque le habíamos arreglado también a los trabajadores que atendían el casino, que el patrón, el concesionario no le tenía al día la libreta de seguro ni nada. Estábamos comiendo mejor, pero seguíamos comiendo mal. ¿Y por qué comíamos mal? Porque ganábamos poca plata. Y hacen una huelga y ahí el patrón se cayó. Porque nosotros pagábamos 3 cubos por el almuerzo y el patrón coloca 2 y hacemos 5. Ahí empezamos a comer bien y la gente dijo, chichi, ¿por qué no peleamos los zapatos de seguridad? ¿Y por qué no peleamos esto? ¿Y por qué no peleamos lo otro? Y así fue subiendo la cuestión. Pero para la primera reunión en la que logramos llenar el sindicato, colocamos punto 1, lectura de acto anterior, punto 2, casino. Puta, la weá llena, weá. Todo lo bueno, que la lenteja, weón, que la ensalada, que la weá de las peras vienen malas. Qué bueno que usted nos dé Claro, y la última cuestión cortita, después cuando vemos eso, se empieza a tomar como cuerpo el sindicato. ¿Te fijas? A partir de una cuestión súper mínima, si uno pudiera decir, pero que es realmente involucrada todo, y la gente se empieza a sentir ellos mismos como sujetos de la cuestión. De ahí después a no dejar pasar el auto del gerente, que era un teniente coronel retirado, bueno, y decirle, don Manuel, tan simpático, tan agradable, tan recagado, el chucha su madre. y un año antes, los viejos se le cuadraban al bueno. Entonces, lo de la unidad popular es parte de un proceso en que uno iba haciendo. Yo lo fui haciendo en mi casa, digamos, porque mi viejo era sindicalista. Mi mamá reclamaba, decía, puta, ¿para qué te metí en weá si la política no hay en ningún lado? Y ahí está el viejo, hay que irlo a sacar a la comisaría y todo el güey. Después como estudiante secundario, como pingüino, después en las tomas de terreno como poblador, y después como trabajador. O sea, era parte, yo tuve la suerte, digamos, de que el viejo Clotario a nosotros nos hacía historia y movimiento obrero, una vez a la semana. Era media hora de historia, de las mancomunales, de las mutuales y todo eso, y la otra media hora eran de anécdotas, de cómo habían resuelto esta cuestión, la otra. Pero viejo, Juan, en términos de que, puta, yo miro el que hay hoy día en la CUT, no tiene nada que ver. El viejo, la última vez que cae preso, en el gobierno Allende del año 72, en una marcha en agosto. Yo salí a la fábrica a las 5:36 de Renca. Cuando llegué al centro ya la marcha se había disuelto, qué sé yo, y estaba don Clota y un cura, el Germán Cortés, preso en la cárcel. Había sido una marcha para apoyar a unos argentinos que estaban presos y que se habían arrancado de la FARC, de Leri, de Montonero, habían tomado un avión y habían aterrizado acá. Entonces don Clota el día lunes nos pegó el raspacacho a todos los pueblos. Estaba ahí, ya nosotros veníamos a estudiar no sé qué más de la sociedad de socorro mutuo, y el viejo partió por otro lado. Digo, ustedes son dirigentes sindicales. Y cuando un dirigente sindical llama una marcha y aparecen los pacos y arrancan, no arrancan ni el Pedro, ni la Juanita, ni el Diego, arranca el sindicato. En estos momentos hay muchas cosas que hacer, pero si a ustedes no les da el cuero para esto, den un paso al lado y vayan. Métanse en otra cosa. Pero si ustedes son dirigentes y ustedes convocan a la gente a dar una pelea, tienen que estar ahí, a la cabeza. El viejo Clota estuvo 18 veces preso en el gobierno de Iván, entre el 52 y el 58.
único 1 de mayo que pasó en libertad fue el del 53. Pero uno iba aprendiendo, y los viejos le rayaban la cancha, uno también. Iba aprendiendo a toda esa gente. Estaba Humberto Elgueta, digamos, de los profesores, está el viejo Valenzuela de los municipales, el mismo Vitale, que era tipógrafo. O sea, él era trabajador, fue profesor de historia, pero él era trabajador. El viejo Vitale, hasta cuando estaba preso en Chacabuco, hacía clase de historia, ¿no? Entonces eran gente que tenía una consecuencia. ¿Cuál fue uno de los problemas para nosotros el 11 de septiembre? El ver, bueno, que todavía ni siquiera bombardeaban la moneda y habían un lote de dirigentes que iban a dar su vida por la revolución y ya estaban metidos dentro de la embajada. Qué bueno que usted nos dé ese pie forzado, compañero, porque nos sirve para problematizar un poco también lo que fue la Unidad Popular. Y nosotros, como jóvenes que miramos hacia atrás nuestro propio pasado de nuestra clase trabajadora, también tenemos la labor de no mitificar lo que fue los procesos. Uno de repente también tiende a mitificar y decir, la Unidad Popular, bueno, como experiencia fue lo que nosotros podemos sacar más elementos, y es cierto, pero tampoco tenemos que mitificar de que la Unidad Popular fue todo bien y todo bonito y todo un paraíso también. Porque claro, hubieron sus cosas positivas, pero también hubieron sus cosas totalmente criticables, como por ejemplo la postura de los dirigentes de los partidos políticos, por ejemplo, con sus inconsecuencias, con sus arrancas de tarro, y los dirigentes de la CUP Cotidiana, haciendo barricadas, haciendo corte de luz y toda la cuestión. Cuestiones que nosotros no teníamos como experiencia. O sea, como experiencia en términos, yo creo que la experiencia de poder popular fue el control de la comuna. El control de la comuna, por ejemplo, el comando comunal de Renca funcionaba en el local sindical de Socometal. Y el alcalde iba al comando comunal. No funcionaba en la municipalidad. Y ahí estaban los cabros de la industrial, los consultorios, los de la escuela, los pobladores, el polígono industrial. Pero era eso, pero a nosotros nos faltaba la otra para que nadie pensara las Fuerzas Armadas, que en definitiva son los últimos garantes de esta cuestión. ¿Joaquín? Bueno. Sí, mira, bueno, en parte lo dijo el compañero, cuando dice de que el poder del Estado, cuando Allende asume la presidencia, tiene una pequeña parte del poder del Estado. Cuando tú dices ya que Allende ya hace la ley de control de armas, no fue Allende, hay un error garrafal en eso. Fue el Parlamento que está en manos de la derecha y la democracia cristiana. O sea, la burguesía es la que hace la ley de control de armas, no Allende. Pero la vota favorablemente la izquierda. Pero El Partido Comunista votó a favor. Bueno, Los socialistas también. entonces, hay otro elemento importante. El tema, digamos, del poder popular, ¿ya? Tiene que ser un poder popular paralelo al poder del Estado, yo dije, ¿no es cierto? Pero aparte de eso, tiene que ver con el poder militar, ¿ya? Yo era dirigente del Cordón San Joaquín, ¿ya? Participé en toda la gestión, digamos, del Cordón San Joaquín, en la gestión de la industria Sumar, ¿ya? Ahí se hizo poder popular. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, la industria de Sumar era una industria estratégica dentro del sector textil. El sector textil en esa época agrupaba, ¿ya?, cerca de 300.000 trabajadores. ¿Ya? Era una de las grandes industrias creadoras de empleo. ¿Ya? Y eran empresas, ya, que eran empresas centenarias. Centenarias en el sentido, digamos, que surgen con la industrialización del país. ¿Ya? Por ejemplo, Bellavista Tomé, que hace pocos meses atrás, que fue la última empresa que quebró. Sumar también pertenecía a eso, Yarur, etcétera, etcétera. Entonces, la mayoría de esas empresas eran empresas, digamos, de turco o de árabe. Sumar era árabe. Entonces, el asunto es que era importante nacionalizar o estatizar esas empresas para poder controlar la producción generadora de empleo, ¿ya?, que era la industria textil. Se plantea, digamos, la estatización, y a través de los obreros, o sea, nosotros ya impulsamos la estatización de la empresa Sumar. Junto con eso, a los pocos meses,
¿ya? Lo que generó, digamos, el tema del paro de octubre del 72, ¿ya? Allí se ve claramente por dónde iba la lucha por el poder, ¿ya? Por un lado, se produce, digamos, lo que es el enfrentamiento, ¿ya? De clase. Aquellos que defendían sus intereses, que eran los empresarios, los patrones, que defendían su industria, y los obreros que querían expropiar justamente esas empresas. Entonces necesitábamos justamente una organización que pudiera, a través de la solidaridad de clase, unir la lucha. Entonces pasa justamente en unir los sindicatos de un determinado sector, en este caso lo que era el Cordón San Joaquín. Ahí habían más de 60 empresas, pasando por la Sumar, pasando, digamos, por Comandari, la Coca-Cola, ¿ya? Planza, etc. Entonces nos juntamos y allí se define, digamos, que hay que controlar a las empresas, a todas las empresas, ¿ya? Porque desde el punto de vista económico se controlaba la producción, y al controlar la producción, ¿ya? Se comienza a dar lo que se denominó el abastecimiento directo de los alimentos y de los productos que producían esas empresas, ¿ya? Nosotros éramos textiles, por lo tanto, toda la producción textil, ¿ya? La empezamos a entregar directamente hacia la población, ¿ya? A través del abastecimiento directo o a través de la canasta popular, ¿ya? Entonces, sí, con exclusividad de la empresa del área social, diría yo. Entonces ustedes, eso es lo que tienen que pedir, cosa que sea un esfuerzo de los mismos pobladores, que los pobladores se sientan que ellos han puesto algo, un granito de ellos, algo que ellos tengan una responsabilidad, que no se lo den, sino que sea un esfuerzo de los pobladores. El almacén popular se caracteriza por prescindir del comerciante. Cada barrio que resuelve crear un almacén designa a un grupo de vecinos para recoger las mercancías. Para que ella redondee. De todas maneras, las opiniones han sido súper interesantes. Sí, yo me veo para que ella pueda completar también. Compañero, tiene la palabra. La verdad es que a mí me parece súper interesante los testimonios de los compañeros. Sí. En realidad nosotros recogimos esos testimonios para hacer este trabajo, pero pienso que perdimos un poco el norte de lo que veníamos a hacer. Nosotros veníamos a hablar de lo que era el poder popular. Y todavía no hemos ni siquiera definido lo que es el poder popular. Desde la perspectiva histórica, que yo no estoy de acuerdo con el compañero acá, creo que la memoria es parte de la historia. Y si no conocemos la historia, no podemos saber, entender por qué estamos así ahora. Es necesario aprender de historia. Y lo otro que quería hacer era como hacer como un repaso histórico para poder entender por qué surgió el poder popular, ¿ya? Si bien el movimiento obrero sufrió o tuvo una acumulación de fuerzas que hizo que surgieran los movimientos durante la época de la Unidad Popular, esto parte más o menos como de la década del 50. ¿Y por qué? Porque hubo un agotamiento de un patrón económico, ¿ya? Frente a este agotamiento del patrón económico, desde la perspectiva histórica, surgen tres alternativas para sustituir ese sistema económico que existía en este país. El de la derecha, que lo que proponía era llevar a cabo un libre mercado, el de la DC y el de la izquierda, que era el de Allende, que proponía llevar a cabo el socialismo, ¿ya? Finalmente era el socialismo en el 70, y esto permite que se generen dos estrategias. El fin era el socialismo. El fin era llegar, construir una sociedad socialista en este país. Pero para ese socialismo habían dos estrategias. Una, que era una estrategia gradualista, que era la que proponía Allende, a través de la vía chilena, institucional, desde el Estado, paso a paso, y la otra, que era una estrategia rupturista. Esta estrategia rupturista la proponían sectores más radicales de izquierda. Y dentro de esta estrategia rupturista estaba el poder popular. Y el poder popular sería una táctica, ¿ya? Nosotros pensamos de que en realidad no hubo poder popular aquí en Chile. Se planteó teóricamente por ciertos sectores, por ejemplo el MIR, algunos sectores del Partido Socialista, la izquierda cristiana, el MAPU, pero no hubo poder popular. ¿Por qué? Porque no hubo preparación militar. ¿En qué sentido? Si bien aquí algunos compañeros decían que sí hubo cierta preparación militar, pero no se convocó un ejército revolucionario. Por lo tanto, no hubo poder popular. Lo que sí hubo aquí en Chile fue autodeterminación popular. Y esa es nuestra tesis, nuestra hipótesis de trabajo.
Hubo autodeterminación popular, ¿por qué? Porque hubo politización social, porque hubo no voluntarismo político y porque hubo autonomía en los movimientos. ¿Ya? Si bien hubo mucha influencia de partidos políticos, estos no eran los que llevaban la causa a efecto. Muchas veces, por los testimonios que hemos recogido nosotros, los compañeros nos han contado de que los dirigentes políticos de algún partido político tenían una idea de algo y que las bases mismas no la acataban y iban por otro lado. ¿Ya? Más bien era la base la que dirigía al dirigente, en este caso. Mira, se me fueron un poco las ideas, escuchando Las manifestaciones de poder popular. Ah, ya, claro. Entonces las manifestaciones de autodeterminación popular, porque no hubo poder popular, lo que nosotros pensamos, fueron a través de las tomas de terreno, como decía el compañero, las tomas de las fábricas, a través de los cordones industriales, las corridas de cerco o tomas de campos, y a través de los comandos comunales. Los comandos comunales eran un tipo de organización específica en la que confluían todos los sectores sociales. En un comando comunal, por ejemplo, estaban toda la confluencia de los estudiantes, los pobladores, los trabajadores, los campesinos, etc. Y ahí se decidían los puntos importantes y lo que se quería, cómo se querían organizar y cómo iba a seguir el movimiento. Eso, para nosotros, fue el poder popular que hubo en ese periodo, que en realidad no fue poder popular. Eso era lo que yo quería decir. ¿Me permite aclarar un poco los conceptos? Yo te contradigo, sí hubo poder popular. Por ejemplo, donde yo trabajé, ¿ya? En el año 69-70, ¿ya? Que estaba en poder de Suma, posteriormente se expropió la empresa, producto de la presión de los trabajadores y de los sindicatos. Al poco tiempo después, a los pocos meses, ¿ya? Se hizo una gestión de los obreros en la dirección de la empresa. Por ejemplo, ¿en qué se trabajó eso? Primero, ¿ya? No había casino, se hizo el primer casino. ¿Ya? Segundo, se creó una tintorería, ¿ya? Que fue producto de la necesidad de la producción de tener una tintorería. Eso significa cómo los obreros veían los problemas, ¿ya? De la producción, ¿ya? Porque como lo dijo Renzo, nosotros teníamos el concepto de cómo producir, a quién producir, a favor de quién íbamos a producir. O íbamos a producir a favor del patrón, de la burguesía o a favor del pueblo. Nosotros producíamos a favor del pueblo. Y entregamos nuestro producto directamente al pueblo, ¿ya? Entonces, y después de eso, vimos la necesidad, ¿ya? De entrar a controlar todo el sector industrial a través del cordón industrial. Y después de eso, vimos la necesidad del poder militar. ¿Por qué? Porque la necesidad histórica no se produce hacia al segundo, sino que es un proceso que se va dando de acuerdo a la lucha de clase. Por un lado la burguesía ataca y por otro lado el pueblo responde, ¿ya? Y el paro de octubre fue eso, el paro de octubre del 72. Por un lado, disculpa, el paro de octubre del 72 significó, ¿ya? Cuando hace un poquito de días los camioneros hicieron un paro, ¿no es cierto?, empezó a temblar el gobierno, ¿ya? Y la burguesía, a través de los empresarios, dijeron, oye, estamos quedando sin alimentos en los supermercados, y ya, etcétera, etcétera. Bueno, en ese entonces, el paro de octubre del 72 significó, ya, la paralización. Se paralizó todos los camiones, todos los buses, todos los supermercados estaban cerrados, todos los negocios, ¿ya? Más del 70% de los negocios en este país estaban cerrados, porque ocurre que los negocios representaban, ¿ya? Los comerciantes eran una parte de la pequeña burguesía que estaba al lado de la derecha y de la democracia cristiana, ¿ya? Entonces, los obreros se organizaron a través de los cordones industriales y lo primero que hicimos fue ir donde estaban los camiones y sacamos los camiones y utilizamos los camiones para echar a andar la empresa, para ir a buscar materias primas o para destruir nuestros productos. Y segundo, ¿ya? Las micros, quitamos las micros y las instalamos dentro de la empresa y teníamos locomoción para nosotros. A mí me tocó manejar micro. Y recorría para la Pincoya, recorría para Santa Rosa, para llevar la Quintana, distribuyendo a los trabajadores, en turno de mañana, tarde y noche. Sí, entonces nosotros... Entonces, en concreto, y aparte de eso, cuando se da
el tema militar, porque el tema militar no empezó de la noche a la mañana, fue un proceso, porque los procesos sociales son justamente eso, o sea, viendo cómo va avanzando la lucha y cómo avanza la lucha del pueblo, de los trabajadores, también hay una resistencia, una reacción de la burguesía por defender sus intereses. Y ahí se empieza a producir el enfrentamiento. Era una cosa de ver los acontecimientos, va a ver que al final se iba a terminar ya en un enfrentamiento entre, por un lado, los trabajadores, el pueblo, ¿ya?, junto con el gobierno, contra las Fuerzas Armadas, contra la burguesía, ¿ya? Entonces, en conclusión, ¿ya?, el asunto era cómo lograr defender los cambios revolucionarios que se hicieron, porque fue un cambio revolucionario, ¿ya?, a pesar que algunos compañeros decían, no hubo revolución en Chile, sí hubo una revolución. Porque, un ejemplo, en Venezuela, Chávez lleva más de 10 años en poder, ¿ya?, y recién están nacionalizando empresas, recién, ¿ya?, y durante el gobierno Allende, ¿ya?, a los pocos meses ya se están nacionalizando grandes empresas, ¿ya? Yo les ponía el caso de la banca, el caso de la Chile, el caso de Endesa, etcétera, etcétera. Y el cobre que era la principal riqueza, y era el cobre, compañera, el cobre eran empresas norteamericanas, y se nacionalizó el cobre en el año el 11 de julio del 71. Habla el presidente de la República, doctor Salvador Allende. Señoras, señores, este acto tiene una extraordinaria trascendencia y podría decir que es quizás el más importante después de nuestra independencia en cuanto él significa una modificación a la Constitución política que acentúa y da fuerza al sentido nacional de nuestra patria. Es por eso que he deseado y agradezco la presencia en este recinto de los representantes de los poderes del Estado, del señor presidente del Senado y de la Cámara, del señor presidente de la Corte Suprema, del cardenal de la Iglesia chilena, el señor Raúl Silva Enríquez, del Contralor General de la República, el señor Héctor Humérez, y de los compañeros Víctor Díaz, presidente de la Confederación de Trabajadores, y del compañero Héctor Olivares, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre. Además, están aquí los representantes y los jefes de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, el Ministerio, altos funcionarios de Administración Pública y también dirigentes sindicales de las faenas cupríferas. En este acto se firma el decreto promulgatorio de la reforma constitucional aprobada por unanimidad por el Congreso Pleno el 11 de julio. Esta reforma constitucional permite nacionalizar las empresas mineras de la gran minería del cobre y además preservar para el Estado las riquezas básicas de nuestro país. Compañero, eso ya lo vimos. Vimos que eso es un cambio importante en el pero periodo. esos son, compañeras, esos son parte de un proceso de toma de conciencia, parte de la lucha de clase, parte, digamos, de una revolución. Eso no se desconoce para nada. Ahora,
La gran falla que hubo en ese momento, ¿ya? La gran falla que hubo en ese momento eran dos visiones políticas, ¿ya? Una que planteaba, ¿ya?, el tema de la revolución, ¿ya?, una revolución cumpliendo dentro del marco burgués, y otra que decía hay que ir a la toma del poder. Y los que están planteando eso, disculpe, aquí no sé si bueno, compañero, es que ya nos están pidiendo las palabras cierre. Mira, a ver, yo quiero resumir lo que dice el compañero. Yo comparto plenamente lo que dice el compañero Joaquín. Quiero resumirlo en lo siguiente. ¿Cómo reconocemos nosotros un ser humano? ¿Un bebé de 3 meses es un ser humano o no es un ser humano? Cuando se para al año y camina, cuando tiene 10 años, cuando tiene 15, cuando tiene 20, cuando tiene 60. Al ser humano nosotros lo vemos en un proceso, en un desarrollo. Y el poder popular que se dio en Chile es eso. Nace en un proceso. Tiene un comienzo, un desarrollo y un final. Y el final, antes de acabarse la película, eran los milicos y acabaron con la película. Indudablemente que el proceso de desarrollo del poder popular no logró consolidarse como un proceso maduro, no llegó a ser adulto. ¿Ya? Fue un proceso en desarrollo. Pero que si lo hubo, ¿de qué otra forma yo me explico? Porque a mí me tocó hacer entrevistas a los compañeros. Compañeros, hay miles de gente que hoy día tiene microempresas. Puta, tiene 5, 3, 10 trabajadores y se quiebra la cabeza. ¿Cómo fue posible que los compañeros tomaron el control de una empresa que tenía 9.000 trabajadores, con 4 plantas, y en 3 turnos, y le hicieron funcionar sin patrón? ¿Es acaso, ¿es acaso eso no es poder? Yo reconozco poder. ¿En qué expresión? En el poder de tomar decisión, poder cambiar coyuntura, cambiar ejes históricos, el poder tomar decisión en términos políticos, por lo tanto se expresa. Si yo logro construir poder económico, compañeros sí habían construido poder económico, si construyen poder político, sí, y el poder militar para definir en manos de quién está el poder. Y es ahí donde nos cagaron, si lo hemos dicho 20.000 veces. Yo creo que estoy más de acuerdo con usted en términos de autodeterminación, porque aquí se habla, por ejemplo, del control de la empresa, pero ojo, eran empresas estatizadas. ¿Y qué pasaba en la empresa donde nosotros teníamos el patrón? Porque la gran mayoría de la empresa, seguía estando en manos de los patrones. ¿Qué postulábamos nosotros? Es verdad, en la empresa estatizada lo que se logró fue la dirección obrera. Pero donde hubo realmente control obrero es donde seguía existiendo el patrón, y nosotros obligábamos al patrón a seguir las directrices de los obreros, pese a no tener ningún respaldo legal, pese a no tener un interventor, pese a no estar apoyado por la Corpo, sino que lidiando sindicato, asamblea, patrón. Seguía estando el patrón ahí. Capaz que si hubiera sido estatizado hubiéramos repartido los explosivos, pero esa es la cuestión. ¿Te fijas? Ahora, cuando yo entiendo poder popular, lo entiendo a nivel de sociedad. Nosotros estábamos gestando procesos de autodeterminación que fueron súper importantes, pero lo más concreto de que no teníamos poder popular es que perdimos todo. Si aquí perdimos todo, no fuimos incapaces. Yo te digo, el 11 de septiembre, todo lo que era, en ese tiempo habían 2 comunas al norte de Mapocho, que era Renca y Conchalí. Renca, los milicos del Buin lo sacaron sin la pañoleta. Los milicos conversando con los trabajadores en la puerta de Panal, en la puerta de Socometal, en la puerta de Copulicán, que no, que venía a generar placa con una columna para sumarse. A los del Buin después lo metieron al regimiento, 2 semanas, el compañero vivía ahí, cantidad de compadres fusilados, cada uno quería vender el diario, una placa por traidor a la paz y toda la política. Y tenía un poder popular. A veces queda la interrogante. Bueno, yo creo que es tarea para la casa. El concepto de poder popular es un concepto netamente marxista-leninista. Y el concepto de poder popular implica un control obrero, un control social y un control militar. Y esa es una definición que existe teórica y está. Aquí en Chile esa concepción no se puede aplicar. Se puede aplicar el concepto de autodeterminación popular. Yo no estoy desconociendo para nada. Que tú nos des ese pie forzado, y los compañeros también que intervinieron, para nosotros entrar como a profundizar un poco y a precisar los conceptos que de repente no están muy claros. ¿Me puedes dejar hacer una aclaración? Yo quería aclarar que, bueno, yo estoy completamente de acuerdo con
usted, compañero, de que la historia no es un hecho o un periodo corto, de que la historia de los trabajadores es un proceso largo y que ha existido desde que se formó el Estado de Chile, pero que nosotros la verdad es que estamos hablando en este momento del periodo de la Unidad Popular porque fue lo que nos convocó. Nosotros nos dijeron que queríamos hablar del periodo de la Unidad Popular, pero no queremos desconocer que existe un pasado de los trabajadores. Por eso es que nosotros nos centramos en eso desde el principio. Eso yo quería hacer. Sí, porque la Unidad Popular marca un quiebre con respecto a lo que se había visto anteriormente, en el sentido de que la gente se puede, por ejemplo, autoorganizar en lo que se denomina el poder popular. Entonces, de esto queremos hablar brevemente para no alargar más la exposición y todo, pero nosotros queremos un poco ya profundizar en lo que fue el poder popular. Y lo primero que yo quiero precisar al respecto es que la Unidad Popular, el gobierno de Salvador Allende, no tenía como una posición al principio, hacia el año 1970-71, de lo que era el poder popular. El gobierno de la Unión Popular no impulsó el poder popular al principio. Sí, el gobierno de Salvador Allende, él impulsó una serie de medidas que tendían hacia la organización y que privilegiaba la organización de los trabajadores, pero nunca el gobierno de Salvador Allende habló de poder popular. Los que sí plantearon el poder popular de una forma ya más bien teórica, no práctica, pero sí teórica, fue los compañeros del MIR, del Movimiento Izquierda Revolucionaria, y ellos traían ese modelo de la experiencia soviética, de la Revolución de Octubre. En esa experiencia hubo la experiencia que se llamó de los soviets, que eran, en el fondo, agrupaciones de trabajadores, de campesinos, que ocupaban un territorio y lo autogestionaban, y ellos decidían por sí mismos, tomaban sus propias decisiones de lo que era su propia organización. Ese modelo de los soviets, el MIR lo trajo, que era en el fondo una teoría marxista-leninista, se podría decir, y lo trajo para ver si se podía implantar a la realidad chilena, con todo lo que ello significaba, implantar una realidad europea a nuestra realidad que estaba ocurriendo en ese entonces aquí en Chile. Entonces ellos fueron los primeros que empezaron a hablar de instaurar el poder popular hacia el año 72, sobre todo después del paro de octubre, que fue como el detonante. El paro de octubre del 72, el lockout patronal, el paro de camioneros, fue lo que detonó que las organizaciones sociales, los trabajadores, los pobladores, se empezaron a organizar aún más. Porque dijeron, están atacando al gobierno de Salvador Allende. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer en este momento? Defender el gobierno de Salvador Allende y defender nuestros propios logros. Porque la gente en esos cortos 3 años, imagínense lo que son 3 años de organización solamente, 3 años no son nada, en un largo plazo. Pero en esos 3 años de organización ellos habían logrado, por ejemplo, ya empezar a gestionar las fábricas ellos mismos. Habían empezado a consolidar las tomas de terreno. Habían empezado los campesinos a ellos mismos empezar a hacer corridas de cerco, a tomarse sus propias tierras. Entonces viene la patronal y hacia fines del 72 empieza a presionar al gobierno de Salvador Allende, que se ve desesperado. Es ahí donde la gente toma la decisión de apoyar al gobierno de Salvador Allende, pero también al mismo tiempo de apoyar sus propias organizaciones. Y esta es la disyuntiva que se da dentro del gobierno de la Unidad Popular, porque la gente, por un lado, apoyaba a Salvador Allende, apoyaba a su gobierno, pero por otro lado, también ellos querían que el proceso fuera mucho más acelerado y mucho más revolucionario. Entonces, en ciertos momentos, la misma organización de la gente se veía frenada por el gobierno de Salvador Allende, por la institucionalidad, por el gobierno. Porque el gobierno de Salvador Allende ponía cortapiso y ponía trabas porque se sentía presionado a la vez, y la gente y los movimientos sociales no podían seguir avanzando. Y así como en muchos testimonios los compañeros le piden y le envían cartas al gobierno de Salvador Allende y le dicen, por favor, compañero, no ponga trabas a nuestra organización, sigámosle dando tiraje a la chimenea, porque nosotros no estamos organizando las poblaciones, no estamos organizando los cordones industriales, no estamos organizando en el campo, pero ¿y qué pasa, compañero, que no recibimos espaldarazo? Y más encima ya después, entrado el fin del 72, comienzo del 73, viene el gobierno de Salvador Allende y pone la ley de armas, donde no le permite al pueblo armarse. Cualquier arma que fuera incautada en los lugares de trabajo o en las poblaciones
iba a ser incautada por los militares. Y así ocurrió. Los militares ya desde muchos meses antes de que fuera el golpe militar, ya los militares estaban interviniendo en las fábricas, estaban interviniendo en las poblaciones requisando armamento. Porque el pueblo obviamente se estaba de alguna u otra forma incipientemente armando. Pero ¿qué nos comentaba, por ejemplo, uno de los compañeros que nos dio su testimonio, el compañero Guillermo Rodríguez, compañero del MIR que participaba en el Cordón Cerrillo? Él nos dijo, y yo le encontré mucha razón, esa medida que tomó el gobierno desmovilizó a los trabajadores y eso fue lo que realmente desmotivó a los compañeros a seguir luchando hacia fines del 72 y principios del 73. Porque hasta fines del 72, principios del 73, cuando había una efervescencia de organización, y todo esto, viene este cuento de que el gobierno tira la ley de armas, entonces los compañeros dicen, puta, si ya no nos deja el gobierno, no nos deja armarnos, ¿qué vamos a hacer? Y más encima estamos sintiendo que el golpe es inminente. Entonces se da esa contradicción y nosotros notamos y logramos caracterizar esa contradicción que se da en el mismo gobierno de la Unidad Popular. La gente, el común de nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, por un lado apoyaban incondicionalmente al gobierno de Salvador Allende y decían nosotros vamos a defender a nuestro gobierno. Pero por otro lado, ellos también se organizaban en los cordones industriales y en las poblaciones y querían seguir avanzando con los procesos. Y por ejemplo, muchas veces salían a manifestaciones, salían a tomas de terreno, salían a tomarse las fábricas y esas acciones que ellos emprendían iban de alguna u otra forma en contra o en desfavor del gobierno de Salvador Allende. ¿Por qué? Porque estaban ejerciendo presión. Entonces el gobierno de Salvador Allende, supongo que para el gobierno y todos los que lo rodeaban debe haber sido súper complicado. Contener a toda la efervescencia social y a toda la organización social que se estaba gestando. Porque los trabajadores realmente se estaban organizando, los pobladores se estaban organizando. Pero había esa disyuntiva de que el gobierno de Salvador Allende quería llevar él por la vía institucional, la revolución chilena. Por la vía que él había ganado, que era la vía de los votos. Pero el poder popular, como es que se quería instaurar, quería ir por la otra vía, por una vía más acelerada, por una vía de que el poder fuera bajando hacia las masas, hacia los trabajadores, hacia los pobladores, que el poder residiera ahí, entre nosotros, que el poder no estuviera en un gobierno ni en una cúpula. Entonces, la Unidad Popular es particular y es rica por eso. Esos 3 años fueron tan ricos de experiencia porque se dieron todos esos procesos, todos esos conflictos, donde la gente, por ejemplo, fue la única experiencia en concreto en la historia de Chile donde la gente se autoorganiza y toma decisiones por ellas mismas, en su propio lugar de trabajo, en su propio lugar donde vivían. No debemos desconocer, sí, que a principios de siglo muchos compañeros se organizaban en mancomunales, hubieron sociedades de obreros, sindicatos, donde también de alguna u otra forma también se ejercía lo que podríamos denominar poder popular, que en el fondo es el autodeterminarse, el decidir por nosotros mismos. Pero la particularidad que tuvo estos 3 años de la Unidad Popular es que ahí se llevó a la práctica, en serio. Porque los compañeros en los cordones industriales lograron ellos echar a andar las fábricas por ellos mismos. O sea, ahí hubo autogestión. Ellos mismos echaban a andar su fábrica, ellos mismos decidían qué producir, cómo producir, para quién producir. Y eso en la historia de Chile no se había dado nunca antes. Pero eso fue permitido, ¿por qué? Como decían compañeros, eso fue permitido porque también había una efervescencia en la época, estaba el gobierno de Salvador Allende que permitía ciertas cosas y no permitía ciertas cosas. Fue un momento muy rico en la historia de Chile del cual debemos aprender. Nosotros, sobre todo los más jóvenes. Porque ahí se iba consolidando un proceso, iba avanzando un proceso que era muy rico y de repente con el golpe militar vino y se cortó. Se cortó justo cuando ya, por ejemplo, compañeros realmente estaban pensando ya en armarse más. Entonces, si los compañeros, por ejemplo, en el 73 hubieran logrado ya emprender esa vía armada en cuanto de autodeterminarse y autogestionar su propio armamento y tácticas militares, si el gobierno de Salvador Allende hubiera continuado 2 o 3 años más, quizás las cosas hubieran sido de otra forma, de otra manera. La visión que tú estás dando, yo te lo consulto ignorante, porque no estoy aprendiendo hoy día con lo que tú estás contando y con lo que están contando otras personas que me parecen extremadamente importantes e interesantes. Pero quiero hacerte una consulta. En ese tiempo era más que por la razón, era por la fuerza, cómo se querían conseguir las cosas.
¿Me permite responderle, Sí, compañero? Mira, hay varias cosas que a mí me motivan, pero antes de responderle al compañero, una de las cosas, cuando conversamos con los compañeros, ¿por qué tratar este tema? El problema de nosotros que somos los más viejos, caemos en que caemos en la anécdota. Contar, digamos, porque precisamos que nos escuchen, pero caemos en un error, nos quedamos anclados en el pasado. Y desgraciadamente yo ya no puedo cambiar en la realidad del 11 de septiembre del 73. Puedo llorarla, puedo rabiar, puedo hablar de lo que yo hice, de lo que hicieron mis compañeros, pero desgraciadamente no la puedo cambiar. Entonces el tema de por qué abordamos el tema del poder popular, ¿ya? Es porque hoy día estamos viviendo otra realidad. Y vemos con impotencia cómo hay un movimiento sindical, un movimiento obrero, sin poder. ¿Y qué es lo que nos diferenciaba en la época de Allende? Que había un movimiento obrero con poder. Y eso en estos 30 años nos quitó la derecha y la concertación. Le quitaron poder a la clase trabajadora. Entonces, ¿por qué hablamos con los compañeros dirigentes de Cecina Super que era importante tocar este tema? Porque hoy día nos hablan que en la Argentina los compañeros de la industria Salón recuperaron una industria cuando le iban a cerrar, ¿ya? Y hay una experiencia riquísima en la Argentina, ¿ya? Y hoy día hay muchos jóvenes libertarios, muchos compañeros anarquistas que nos dicen el tema de la autogestión, pero nos plantean como un tema de voluntad, ¿ya? Como en la Argentina sí y acá no. Y en donde los que somos más viejos le podemos decir, ¿sabe, compañero? Aquí llegó un momento que la clase trabajadora llegó a tener el control del 22% de las empresas en Chile. Del parque industrial chileno había un 22% hasta el día del golpe de industria que le hicieron producir los trabajadores sin patrón. Y que lograron, además de eso, construir un poder alternativo, un poder paralelo, un poder dual al Estado. Porque el gobierno de Allende, como explicaba el compañero muy bien, porque ellos han hecho un trabajo serio de investigación, surgió en otro contexto, planteaba la vía pacífica al socialismo. Nunca en la historia de la humanidad se ha llegado a cabo un proceso de revolución sin que sea por la vía violenta. El primero que se había desarrollar era aquí en Chile, ¿ya? Y Allende llegó a llamarlo la revolución chilena con empanada y vino tinto, ¿ya? Y que era la característica ideal del Che, pero nosotros lo hacemos por otros caminos. Yo creo que Allende fue un hombre muy bien intencionado. Los compañeros comunistas que se aplegaron, digamos, al planteamiento de la vía pacífica del socialismo, yo creo que también fueron compañeros muy bien intencionados. Los compañeros socialistas también fueron intencionados. Pero el tema de que la revolución era pacífica o era violenta no dependía de nosotros. Dependían de los que tenían el control de la violencia, los que eran dueños de las Fuerzas Armadas, dueños del Estado, y que eran a quienes se les estaban confiscando todos los bienes. Los terratenientes, los burgueses, el imperialismo. Y ellos fueron los que no quisieron la vía pacífica. Y ellos impusieron una vía violenta para truncar la vía pacífica. Y en ese camino hubo compañeros que lograron evolucionar, que vieron que la realidad estaba cambiando, como los socialistas en las bases, que eran muy amplias, y dijeron, viene un golpe de Estado. Y los compañeros miristas no eran por vocación violenta, no decían, no, si la única forma que sirve es la bomba y el fusil, no. Ellos querían hacer una revolución. Y se daban cuenta que se estaba violentizando el periodo histórico, que los patrones no se iban a dejar expropiar pacíficamente, y que el gobierno de Allende, con su idea inicial de vía pacífica, había tocado techo, y que la realidad había cambiado en el año 72. Y nos encontramos en el 73 con una nueva realidad. ¿Y ahí qué pasó con nosotros? Yo ahora no abrazo la idea, digamos, o defiendo la idea acérrima de mi militancia de aquel periodo, que yo era la Juventud Socialista, ¿ya? Porque hay una cosa que hay que decirlo ante la historia.
tú no logras improvisar una fuerza de combatientes, tú no la formas de una semana para otra, ni un mes para otro, que fue lo que ocurrió en los pocos brotes de resistencia. Yo recién le decía que nosotros nos hemos dado un tiempo largo de investigación y tenemos documental que ahí lo está respaldando, ya, más algunos historiadores lo respaldan, de qué pasó donde los compañeros hicieron foco de resistencia. ¿Ya? Lograron resistir heroicamente, pero no fue nada más que eso. El poder militar lo sobrepasó. Y que no solamente es poder militar, es poder económico, es poder político. O sea, las clases dominantes saben manejar el tema del poder. ¿Ya? Y hoy día nosotros, volviendo al tema de la realidad, nos encontramos frente a una nueva realidad, otra realidad. Primero, ¿cómo recuperamos nuestra memoria? ¿Cómo recuperamos nuestras raíces, nuestro pasado? ¿Ya? ¿Y cómo hacemos avanzar este cuento? Ahí lo dejo yo. Sí, antes de conceder la palabra a los compañeros, yo no querría monopolizar el cuento en los hombres, sino que para que la compañera también tenga su... Y eso lo quería comentar antes de darle la palabra a la compañera. Me llama la atención que no haya más compañeras. Y es una autocrítica que nos tenemos que hacer nosotros Somos machistas, estábamos gestando procesos de autodeterminación que fueron súper importantes, pero lo más concreto de que no teníamos poder popular es que perdimos todo, pues. Si aquí perdimos todo, nos fuimos incapaces. Yo te digo, el 11 de septiembre, todo lo que era, en ese tiempo habían 2 comunas al norte de Mapocho, que era Renca y Conchalí. Renca, los milicos del Buin lo sacaron sin la pañoleta. Los milicos conversando con los trabajadores en la puerta de Panal, en la puerta de Socometal, en la puerta de Copolicán, que no, que venía a generar placa con una columna para sumarse. A los del BIN después lo metieron al regimiento, 2 semanas, el compañero vivía ahí, cantidad de compadres fusilados, cada uno quería vender el diario, una placa por traidor a la paz y toda la política. Y tenía un poder popular. A veces queda la interrogante. Bueno, yo creo que estaré para la casa. El concepto de poder popular es un concepto netamente marxista-leninista. Y el concepto de poder popular implica un control obrero, un control social y un control militar. Y esa es una definición que existe teórica y está. Aquí en Chile esa concepción no se puede aplicar. Se puede aplicar el concepto de autodeterminación popular. Yo no estoy desconociendo para nada ninguna de los procesos que se hicieron, se llevaron a cabo en este país y fueron muy ricos para nosotros y que son rescatables y tenemos que tomarlo como experiencia a futura. Pero no podemos decir porque ese es un concepto que existe y que se creó teóricamente y fue para qué. Porque ese concepto viene de la Revolución Rusa. Y las personas que lo utilizaron en este país quisieron implantar una realidad que no era aplicable a este país. Acá no hubo ejército revolucionario. Por eso que el golpe militar también, no hubo enfrentamiento militar. Por eso que arrasaron también. Arrasaron con el pueblo. Bien, compañeros, entonces ha sido rica la conversación y espero que hayan podido rescatar algunos elementos. No para profundizar, pero el enfoque que ustedes tienen, salieron de Santiago porque se han hablado de los cordones industriales y básicamente todo lo que hoy día se ha comentado ha sido más bien de Santiago. Pero ¿qué pasó con Concepción? ¿Qué pasó en Temuco? ¿Qué pasó en Lota? Lota? El mineral de Lota fue dirigido por los trabajadores. Esa parte del estudio de ustedes también la abordaron. Bueno, nosotros en el agua, cuando y estuvimos también con gente de Valparaíso. Pero Concepción. Y en el sur fue la única parte donde un pueblo se tomó entero. Que eso sí que es una expresión de poder popular más allá del comando comunal o del poder industrial. Realmente, como la geografía aquí es bien amplia, se tiene que hacer mucha más investigación y esa es la invitación y ese es el desafío que queda. El rescatar cada uno de nosotros, donde vayamos, si vayamos al sur o al norte, rescatar los testimonios, hablar, autoconstruirse el conocimiento que uno tiene mismo de nuestra historia de los trabajadores. Creo que es el desafío que queda. La tarea para la casa es seguir armando la historia de a poquito. Me interesaría que los compañeros del sindicato dieran palabras al cierre, ustedes, que son los Sí, lo que pasa es que interesante, por lo menos el debate que se está generando, que es rico, porque el debate anda y nos va nutriendo a nosotros la experiencia que a lo mejor ustedes tienen, ustedes que han hecho la investigación.
creemos que este tema no está zanjado. A lo mejor estaría para la casa, pero creemos que es también imprescindible a la luz de lo que está de los acontecimientos, sentarnos a conversar un día y debatir acerca de los conceptos del pueblo popular o de los conceptos que tienen ustedes. A lo mejor nosotros podemos formar nuestro propio concepto. Sería interesante volver a juntarnos a debatir un tema tan importante como este. Pero creemos que la hora premia, mucho tenemos que hacer. Nosotros habíamos planificado que esto iba a empezar a las 10 y a terminar a las 2, ya son las 2:25. Así que creemos que ya es considerable que le demos culmine. Una cosita antes porque yo siento que es un tema tremendamente interesante, que hay mucho género que cortar en este cuento, pero nosotros creemos que, o sea, de hecho, nos estábamos conversando en el pasillo, la directiva del sindicato de Asesinas Super va a volver a hacerlo. Esto va a empezar a profundizar. Yo quiero comprometer a los compañeros de GJ Pacha para poder volver a hacerlo con otras organizaciones sindicales, ya no solamente con la coordinadora, sino que con otros compañeros que quieran asistir. Comprometo también el lugar, no sé si es válido, Charlie, ocupar la casa para poder hacerlo, no sé, lo estamos comunicando por correo, pero nosotros queremos profundizar el tema, creemos que es un tema que tenemos que tomarlo en serio, porque eso nos va a entregar elementos para avanzar, si no vamos a estar siempre con la pelota trancada. Entonces, ese es el compromiso que habíamos conversado en pasillo, y creo que ya el tema va a pasar por sobre. Esta era una jornada de capacitación asumida, ¿no es cierto?, como coordinadora, y que nos tocaba a nosotros, y pensamos que este era el tema a colocar, pero lo vamos a ampliar para otros compañeros también. Así que eso. ¿Sabes que yo quiero hacer una reflexión nomás, ¿no? Bien breve? A pesar de toda la modernidad que hoy día tenemos, yo quedo sorprendido conociendo esta historia, nuestra historia, la capacidad que tenían antes de organizarse y que hoy día a nosotros tanto nos cuesta. Yo creo que esa debe ser como la gran enseñanza y que nos obliga a asumir más compromiso con lo que estamos haciendo. Y también agradecerles a ustedes y sobre todo a las personas que fueron actores en su minuto de un pasaje histórico fundamental para nuestra vida como ciudadanos de este país. Los testimonios que han dado, porque la verdad que ustedes como profesores de historia bien lo tienen que saber, está la historia oficial y está la historia real. Hoy día tenemos actores de la historia real que nos han contado parte de la historia real. Y yo quiero agradecer por eso las palabras que ustedes han tenido. Y felicitar también al sindicato de Asesinas Super por haber planteado este tema que nos hace reflexionar sobre nuestro rol y sobre nuestro compromiso también. Silva quería hablar. Silva. Sí, contigo, o sea, yo escuchando a los compañeros que acá están presentes, efectivamente que vivieron aquel movimiento, que efectivamente a lo mejor era una muy buena idea, pero que a lo mejor no se reestructuró bien, ni tampoco todos fueron para el mismo camino. Yo también echo de menos aquí una crítica de los primeros partidos que hasta hoy día no lo he escuchado. La verdad que no he escuchado ni el Partido Comunista ni el Partido Socialista hacer una crítica de lo que pasó y cuál fue el compromiso el compromiso que tuvieron en aquella época. Efectivamente, si ellos estuvieron al lado de los trabajadores, no estuvieron al lado, o por qué este sistema que a lo mejor iba bien encaminado empezó a fallar, que a lo mejor hoy día nosotros sentimos que en vez de haber sido un avance, fue un retroceso, porque después, durante el gobierno militar, efectivamente, nosotros perdimos. O sea, perdimos en todos los ámbitos de salud, educación, legislación laboral, previsión, de todo. O sea, nos fuimos para atrás y empezamos todo de nuevo y perdimos, porque a lo mejor nuestros antepasados habían conquistado por allá en los años 20. O sea, hoy día tenemos que empezar nosotros. Y tenemos que empezar de a poco, y estamos tímidamente, recién asomando como la cabeza para empezar a formar algo que efectivamente debería haber empezado mucho más atrás, sobre todo de la libertad que se nos han dado desde hace 15 años con este periodo de concertación, en el cual yo prácticamente siempre he sido muy crítico
porque considero que no nos representa. Y al final, en vez de llevar un avance, seguimos retrocediendo con esta forma de gobierno que existe, muy relacionado y cómplices con la derecha. Eso es un Bueno, lo último que nosotros como dirigentes tenemos que jugar un rol fundamental, y lo único que le podemos hacer un llamado a nosotros como sindicato es que sigamos fortaleciéndonos, sigamos organizándonos, sigamos por la línea que estábamos, y estamos, y no tener considerado de que hoy en día, hoy en la USACH están reunidos los estudiantes, están llamando a una movilización, a un paro nacional, y que nosotros como dirigentes sindicales deberíamos estar sumándonos a ellos y participando activamente, porque son los trabajadores los que están poniendo las chauchas para los cabros. Y eso es lo que queremos hacerle ver nosotros a nuestros viejos, a nuestros socios, que nosotros somos fundamentales en la lucha que están dando los viejos, los cabros hoy en día. Eso nada más. Bueno, yo creo que hay que dar un aplauso a todos los expositores y por el local. Por todo lo que ahora vamos a almorzar, pues. Un poco también lo que fue la Unidad Popular. Y nosotros, como jóvenes que miramos hacia atrás nuestro propio pasado de nuestra clase trabajadora, también tenemos la labor de no mitificar lo que fue los procesos. Uno de repente también tiende a mitificar y decir, la Unidad Popular, bueno, como experiencia fue lo que nosotros podemos sacar más elementos, y es cierto, pero tampoco tenemos que mitificar de que la Unidad Popular fue todo bien y todo bonito y todo un paraíso también. Porque claro, hubieron sus cosas positivas, pero también hubieron sus cosas totalmente criticables, como por ejemplo la postura de los dirigentes de los partidos políticos, por ejemplo. Con sus inconsecuencias, con sus arrancadas de tarro, y los dirigentes de la CUP cotidiana, haciendo barricadas, haciendo corte de luz, toda la cuestiones que nosotros no teníamos como experiencia. O sea, como experiencia en términos, yo creo que la experiencia de poder popular fue el control de la comuna. El control de la comuna, por ejemplo, el comando comunal de Renca funcionaba en el local sindical de Socometal. Y el alcalde iba al comando comunal. No funcionaba en la municipalidad. Y ahí estaban los cabros de la industrial, los consultorios, los de la escuela, los pobladores, los pobladores industriales. Pero era eso, pero a nosotros nos faltaba la otra parte aquí, que nadie pensaba las Fuerzas Armadas, que en definitiva son los últimos garantes de esta cuestión. ¿Joaquín? Bueno. Sí, mira, bueno, en parte lo dijo el compañero, cuando dice de que el poder del Estado, cuando Allende asume la presidencia, tiene una pequeña parte del poder del Estado. Cuando tú dices ya que Allende ya hace la ley de control de armas, no fue Allende, hay un error garrafal en eso. Fue el Parlamento que está en manos de la derecha y la democracia cristiana, o sea, la burguesía es la que hace la ley de control de armas, no Allende. Pero la vota favorablemente la izquierda. Pero el Partido Comunista votó a favor. Bueno, socialistas también. Entonces, hay otro elemento importante, el tema, digamos, del poder popular
¿ya? Tiene que ser un poder popular paralelo al poder del Estado, yo dije, ¿no es cierto? Pero aparte de eso, tiene que ver con el poder militar, ¿ya? Yo era dirigente del Cordón San Joaquín, ¿ya? Participé en toda la gestión, digamos, del Cordón San Joaquín, en la gestión de la industria Sumar, ¿ya? Ahí se hizo poder popular. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, la industria de Sumar era una industria estratégica dentro del sector textil. El sector textil en esa época agrupaba, ¿ya?, cerca de 300.000 trabajadores. ¿Ya? Era una de las grandes industrias creadoras de empleo. ¿Ya? Y eran empresas, ya, que eran empresas centenarias. Centenarias en el sentido, digamos, que surgen con la industrialización del país. ¿Ya? Por ejemplo, Bellavista Tomé, que hace pocos meses atrás, que fue la última empresa que quebró. Sumar también pertenecía a eso, Yarur, etcétera, etcétera. Entonces, la mayoría de esas empresas eran empresas, digamos, de turco o de árabe. Sumar era árabe. Entonces, el asunto es que era importante nacionalizar o estatizar esas empresas para poder controlar la producción generadora de empleo, ¿ya?, que era la industria textil. Se plantea, digamos, la estatización y a través de los obreros, o sea, nosotros ya impulsamos la estatización de la empresa Sumar. Junto con eso, a los pocos meses, ¿ya?, lo que generó, digamos, el tema del paro de octubre del 72, ¿ya?, allí se ve claramente por dónde iba la lucha por el poder, ¿ya? Por un lado, se produce, digamos, lo que es el enfrentamiento, ¿ya?, de clase. Aquellos que defendían sus intereses, que eran los empresarios, los patrones, que defendían su industria, y los obreros que querían expropiar justamente esas empresas. Entonces necesitábamos justamente una organización que pudiera, a través de la solidaridad de clase, unir las luchas. Entonces pasa justamente en unir los sindicatos de un determinado sector, en este caso lo que era el Cordón San Joaquín. Ahí habían más de 60 empresas, pasando por la Sumar, pasando, digamos, por Comandari, la Coca-Cola, ¿ya?, Planza, etc. Entonces nos juntamos y allí se define, digamos, que hay que controlar a las empresas, a todas las empresas, ¿ya?, porque desde el punto de vista económico se controlaba la producción, y al controlar la producción, ¿ya?, se comienza a dar lo que se denominó el abastecimiento directo de los alimentos y de los productos que producían esas empresas, ¿ya? Nosotros éramos textiles, por lo tanto, toda la producción textil, ¿ya?, la empezamos a entregar directamente hacia la población, ¿ya?, a través del abastecimiento directo o a través de la canasta popular, ¿ya? Entonces, sí, con exclusividad en la empresa del área social, diría yo. Entonces ustedes, eso es lo que tienen que pedir, cosa que sea un esfuerzo de los mismos pobladores, que los pobladores se sientan que ellos han puesto algo, un granito de ellos, algo que ellos tengan una responsabilidad, que no se lo den, sino que sea un esfuerzo de los pobladores. El almacén popular se caracteriza por prescindir del comerciante. Cada barrio que resuelve crear un almacén designa a un grupo de vecinos para recoger las mercancías. Para que ella redondee. De todas maneras, las opiniones han sido súper interesantes. Sí, Yo veo para que pueda concretar también. Compañero, tiene la palabra. La verdad es que a mí me parece súper interesante los testimonios de los compañeros. Sí. En realidad nosotros recogimos esos testimonios para hacer este trabajo, pero pienso que perdimos un poco el norte de lo que veníamos a hacer. Nosotros veníamos a hablar de lo que era el poder popular. Todavía no hemos ni siquiera definido lo que es el poder popular. Desde la perspectiva histórica, que yo no estoy de acuerdo con el compañero acá. La revolución no pasa por la universidad, y esto hay que entenderlo. La revolución pasa por las grandes masas. La revolución la hacen los pueblos. La revolución la hacen esencialmente los trabajadores. Entonces,
Uno se encuentra a veces con jóvenes que han leído el manifiesto comunista o lo han llevado largo rato debajo del brazo, creen que lo han asimilado. Y dictan cátedra y exigen actitudes y critican a hombres que por lo menos tienen consecuencia en su vida. Y ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Pero ir avanzando en los caminos de la vida y mantenerse como revolucionario en una sociedad burguesa es difícil. ¿Cómo no requerir precisamente capacidad y capacitación a los revolucionarios? Por lo tanto, el dirigente político universitario tendrá más autoridad moral si acaso es también un buen estudiante universitario. Va a ser como una exposición tan como vertical de lo que era el tema del poder popular. Sino que más bien nosotros queremos partir haciendo como, tratando de hacer como un cierto debate en relación a lo que fue la época de la Unidad Popular. Nosotros queríamos saber qué sabían ustedes y qué conocían ustedes, o la perspectiva que tenían ustedes sobre la Unidad Popular, para entrar así de lleno al tema de la organización obrera misma. Me gustaría que un poco conversar sobre ese tema, para ver si se pueden dilucidar algunas interrogantes. La verdad es que yo me siento un poco patúa, yo lo reconozco, porque aquí yo soy mucho más joven que muchos de ustedes, y lo que yo hice fue historizar un periodo y tratar de dar una interpretación también, que es muy válido, sobre la clase a la que pertenezco. Entonces, por eso que quiero escuchar sus apreciaciones al respecto. O sea, ustedes fueron los actores principales, muchos de ustedes fueron actores principales del periodo, y en base a eso que se genere la discusión y el debate para hablar del objetivo central de la convocatoria, que fue el poder popular. Sí, delante un compañero, él habló un poquito acerca de eso, él dijo, acerca de la Unidad Popular, el recuerdo inmediato que uno tiene o tenía, cuando no profundiza más en el tema, es por ejemplo que eran puras huelgas. Puras peleas. O puras peleas, claro. Es como la visión al tiro que la sociedad, inconscientemente la sociedad a través de la televisión, uno de repente le da ese discurso. Cuando, por ejemplo, la televisión se escucha hablar de la Unidad Popular, las huelgas, las colas. No, y lo mismo que en los mismos colegios tampoco se habla el tema de los sindicatos, claro, ni de la unidad de los trabajadores. ¿Por qué estáis uniendo? ¿Por qué estáis buscando? Porque ahí también pasa un poco. O sea, nosotros mismos hubiéramos tenido historia de los colegios a partir de abajo, ahí había tenido una visión más amplia. Porque yo mismo, o sea, ni siquiera ahora recién me están dando cuenta que ustedes como profesores están metiéndose un poco más allá. Porque también los profesores también como que están un poco limitados. Sí. Y eso es un poco que nosotros también nos sirve, porque a nosotros también, a todos los tenían medio, los tenían como ocultos, de que todos teníamos que vivir casi todos encerrados. O sea, es una demostración que el sistema ha hecho bien su pega. Sí. El tema vivencial de la Unidad Popular, bueno, en realidad somos viejos, pero no estamos tan viejos. A veces la barba no hace verse una vez. Pero el tema vivencial del momento, del periodo de la Unidad Popular siendo niño, marcaba que después uno con el tiempo va dando cabos y va entendiendo cosas. Era muy particular. Yo hoy día miro la escuela, por ejemplo, donde estudié, y era muy particular el momento, porque era de pobreza absoluta, porque era mucha pobreza, pero que habían elementos que hacían que lo hiciera particularmente especial. Yo vestía overol, color beige, y me recuerdo mucho que en la casa teníamos súper pobre, pero a nosotros el Estado nos regalaba sandalias y zapatos y cuadernos.
y llegábamos al colegio y estaba nos daban la leche en caluga. Y nosotros nos agarrábamos a calugazos en el patio porque para nosotros era un juego, nos comíamos la leche pero también jugábamos con ella, porque entonces era muy particular ese momento en que uno vive eso. Pero son chispazos, yo estaba niño, tenía 7 años, 8 años, 9 años. Por tanto, tengo algunos chispazos de cosas, pero en la casa se veía una situación muy especial, porque en la casa había un cuadro de Allende y uno de Tony. Y que eran absolutamente, pues yo entendí que eran absolutamente diferentes, pero se daba esa lógica en la casa. Y mi mamá participaba en la JAP. Mi mamá estaba a través del centro de madre, estaba participando en la JAP y estaba encargada de eso y nos llevaba a nosotros en las tardes para allá. Y se daba una situación muy especial porque cuando llegaban los juguetes para la Navidad, a nosotros nos tocaban todos los autitos o los juguetes más pencas que quedaban. Porque mi mamá tenía súper claro de que lo que había que distribuirlo. Y nosotros no teníamos ningún derecho, porque mi mamá participaba en la JAP, de tener lo mejor. Y se da esa lógica que era para nosotros que logré entenderla después de mucho tiempo, porque esa lógica de entrega absoluta y de mantener lo que estaba ocurriendo en ese momento. Por lo tanto, cuando ocurre el golpe de Estado, yo arriba del techo mirando cómo pasaban los aviones, Mirage, porque yo vivía cerca de la población de Santiago. Exacto, perdón, los aviones. Veíamos cómo cruzaban el cielo en dirección a todos lados y se veían sobrevolar helicópteros. Y era estos niños con mi hermana y con otros vecinos, casi un juego. Era mirar cómo pasaban los aviones rasantes y helicópteros. Pero abajo, en la casa, porque nosotros estábamos en el techo abajo, estaba la escoba, porque mi mamá estaba escondiendo fotos, estaba llorando algunas compañeras. Había todo un clima extraño que hacía todo terrible, porque además después de la tarde tiembla. Entonces hay toda una experiencia muy triste. Sí. En términos vivenciales, yo hasta ahí eso es para mí, el cielo se nubla, entonces es todo una que uno siendo niño no entendía qué es lo que venía, lo terrible que iba a ser. Mis papás con seguridad lo sabían, y la gente que llegaba después los días llegaban llorando. Entonces por uno tocado, habían algunos vecinos que fueron a dar al Estadio Chile, y otros que aparecieron muertos. Entonces había todo un clima extraño, que lo logré entender después. Y después pero esa es como la experiencia de mi viejo siendo albañil, obrero, no muy metido en nada, más bien siguiendo a Tomis, mi papá. Mi mamá, más metida en la organización, con su cuadro de Allende, estaba como pintado a mano, que no era foto, era como... Eso son las imágenes, es lo evidencial. Yo no sé si eso es lo que estabas preguntando, pero es lo que tengo como experiencia de él. Es un tema histórico, que la percepción de la Unidad Popular, bueno, acá decían, como comentaba también otros compañeros, es un periodo de muchas huelgas, muchos enfrentamientos y de paros y de colas. Porque nosotros... Fíjate que hoy día, frente a alguna movilización, los empresarios como bloque plantean a la opinión pública, vamos a volver al tiempo de la huelga, de los paros, como que fue un periodo muy malo. Entonces, tal vez, casi como opinión pública, más que mi opinión personal, ¿quién le retina que ese periodo fue un periodo malo? Porque había huelga, porque había desórdenes públicos, que se caracterizó finalmente por eso. Y hay una historia que no se cuenta, o sea, es la de acá, porque yo soy el más viejo acá, pero yo me crié en el norte, en un campamento minero de los gringos. Ahí como
espectador, digamos, como niño, como planteas tú, las huelgas, como el campamento de los gringos, cómo funcionaba el campamento con 57, 60, 65 días de huelga, con la solidaridad de la gente del Teniente, de Potrerillo también, porque todo lo que había en el campamento era los gringos. Después ya más como actor, digamos, en primera humanidad, en séptimo básico, lo que ahora, una huelga secundaria de 2 meses y medio que hubo acá en Chile, que tampoco está registrada en la historia, de esa cuestión nadie se acuerda. Y después cómo va viendo la Unidad Popular, lo que a uno le queda como gusto a poco, es de que se habla del 70 al 73 y se olvida todo el periodo del 20 al 73, que es cómo se va construyendo esa fuerza social, cómo se va construyendo esa organización del movimiento popular. Porque, por ejemplo, uno dice ya la movilización que había, pero nadie se acuerda, por ejemplo, que en el año 70 y los años anteriores, el año 70 aquí en Chile hubieron 340 tomas de terreno. Si uno saca la cuenta, nosotros, yo estaba mucho más cabro, trabajábamos en un campamento que era de 2.700 familias. Organizar una toma de terreno son como 6 o 7 meses de reunión con los comités allegados, que hay que traer el terreno, quién va a cortar, hay que llevar la bandera, porque está un poco la idea de que si colocáis la bandera chilena, los pacos no pasan por arriba. Bueno, pues no se lo pasaron por arriba. Pero todo ese tipo de cuestión. Entonces, en el trabajo en los campamentos se empieza a gestar una cuestión distinta, que la gente empieza, y que se ve ahí muy bien en el documental, en la conversa de los campesinos con el funcionario, la gente empieza... El movimiento poblador, habían leyes, pero primaba la necesidad. Nos organizamos, nos tomamos el terreno y después vemos cómo enfoca eso, cómo encaja con las leyes. Y ahora, ¿qué pasa en las tomas de terreno? Yo me acuerdo bien en el campamento, se llamaba Fidel Castro, quedaba ahí en el 40 de la Gran Avenida, digamos, por Santa Marta para adentro. Y había un compadre que trabajaba en Bresle. Decía, bueno, nosotros estamos en Bresle, no podríamos hacer algo, ya que hemos tenido la capacidad de tomarnos un terreno para lo de la fábrica, y empieza todo lo que es el asunto de organización de una alternativa menos verticalista en el sector industrial. Hay un mito, por ejemplo, decía puras huelgas y puras colas. Nosotros, en la fábrica donde yo trabajaba, cuando había paro de los momios, de los patrones, habían colosos con plataformas que partían de aquí de Plaza Italia, que partían... Era el día que había menos ausencia laboral, la calle llegaba como fuera. Los días normales que no había paro, había más inasistencia que los días que había paro. El pleno empleo, yo creo que es cuando la cesantía ha sido más baja. Aquí estaban los compañeros de Sumen, nosotros teníamos allá en Renca, digamos, en las fábricas trabajando, pero a tutti, o sea, en Guilmas, que después fue Panal. Eran 3 plantas y eran 3 turnos, Socometal 3 turnos, Caupolicán 3 turnos. O sea, había una cantidad de trabajo y había una cantidad de trabajadores súper grande. Es cierto que habían cola, habían como en todo el periodo de la UP, porque cuando parte el periodo de la UP, la gran discusión a nivel de sectores populares que teníamos era si el gobierno debe apoyar la lucha de los trabajadores o si los trabajadores deben apoyar al gobierno. Y ahí se producían los entrecruces con los funcionarios, y para allá, para acá, que era lo que primaba, lo que era legal o lo que era la necesidad de los trabajadores, ¿no? Estaba, por ejemplo, en todos los terrenos. Creo que la memoria es parte de la historia. Y si no conocemos la historia, no podemos saber, entender por qué estamos así ahora. Es necesario aprender de historia. Y lo otro que quería hacer era como hacer como un repaso histórico para poder entender por qué surgió el poder popular. ¿Ya? Si bien el movimiento obrero sufrió o tuvo una acumulación de fuerzas que hizo que surgieran los movimientos durante la época de la Unidad Popular, esto parte más o menos como de la década del 50. ¿Y por qué? Porque hubo un agotamiento de un patrón económico. ¿Ya? Frente a este agotamiento del patrón económico, desde la perspectiva histórica, surgen tres alternativas para sustituir ese sistema económico que existía en este país. El de la derecha, que lo que proponía era llevar a cabo un libre mercado, el de la DC y el de la izquierda, que era el de Allende, que proponía llevar a cabo el socialismo. ¿Ya? Finalmente ganó el socialismo en el 70 y esto permite que se generen 2 estrategias. El fin era el socialismo. El fin era llegar a construir una sociedad socialista en este país. Pero para ese socialismo habían dos estrategias. Una, que era una estrategia gradualista, que era la que proponía Allende, a través de la vía chilena, institucional, desde el Estado, paso a paso,
y la otra que era una estrategia rupturista. Esta estrategia rupturista la proponían sectores más radicales de izquierda. Y dentro de esta estrategia rupturista estaba el poder popular. Y el poder popular sería una táctica, ¿ya? Nosotros pensamos de que en realidad no hubo poder popular aquí en Chile. Se planteó teóricamente por ciertos sectores, por ejemplo el MIR, algunos sectores del Partido Socialista, la izquierda cristiana, el MAPU, pero no hubo poder popular. ¿Por qué? Porque no hubo preparación militar. ¿En qué sentido? Si bien aquí algunos compañeros decían que sí hubo cierta preparación militar, pero no se convocó un ejército revolucionario. Por lo tanto, no hubo poder popular. Lo que sí hubo aquí en Chile fue autodeterminación popular. Y esa es nuestra tesis, nuestra hipótesis de trabajo. Hubo autodeterminación popular, ¿por qué? Porque hubo politización social, porque hubo no voluntarismo político y porque hubo autonomía en los movimientos, ¿ya? Si bien hubo mucha influencia de partidos políticos, estos no eran los que llevaban la causa a efecto. Muchas veces, por los testimonios que hemos recogido nosotros, los compañeros nos han contado de que los dirigentes políticos de algún partido político tenían una idea de algo y que las bases mismas no la acataban y iban por otro lado, ¿ya? Más bien era la base la que dirigía al dirigente, en este caso. Mira, se me fueron todas las ideas, Las manifestaciones de poder popular. Ah, ya, claro. Entonces las manifestaciones de autodeterminación popular, porque no hubo poder popular, lo que nosotros pensamos, fueron a través de las tomas de terreno, como decía el compañero, las tomas de las fábricas, a través de los cordones industriales, las corridas de cerco o tomas de campos, y a través de los comandos comunales. Los comandos comunales eran un tipo de organización específica en la que confluían todos los sectores sociales. En un comando comunal, por ejemplo, estaban toda la confluencia de los estudiantes, los pobladores, los trabajadores, los campesinos, etc. Y ahí se decidían los puntos importantes y lo que cómo se querían organizar y cómo iba a seguir el movimiento. Eso, para nosotros, fue el poder popular que hubo en ese periodo, que en realidad no fue poder popular. Eso era lo que yo quería decir. ¿Me permite aclarar un poco los conceptos? Yo te he contraído, sí hubo poder popular. Por ejemplo, donde yo trabajé, ¿ya? En el año 69-70, ¿ya? Que estaba en poder de Suma, posteriormente se expropió la empresa, producto de la presión de los trabajadores y de los sindicatos. Al poco tiempo después, a los pocos meses, ¿ya? Se hizo una gestión de los obreros en la dirección de la empresa. Por ejemplo, ¿en qué se trabajó eso? Primero, ¿ya? No había casino, se hizo el primer casino. ¿Ya? Segundo, se creó una tintorería, ¿ya? Que fue producto de la necesidad de la producción de tener una tintorería. Eso significa cómo los obreros veían los problemas, ¿ya? De la producción, ¿ya? Porque como lo dijo Renzo, nosotros teníamos el concepto de cómo producir, a quién producir, a favor de quién íbamos a producir. O íbamos a producir a favor del patrón, de la burguesía o a favor del pueblo. Nosotros producíamos a favor del pueblo. Y entregamos nuestro producto directamente al pueblo, ¿ya? Entonces, y después de eso, vimos la necesidad, ¿ya? De entrar a controlar todo el sector industrial a través del cordón industrial. Y después de eso, vimos la necesidad del poder militar. ¿Por qué? Porque la necesidad histórica no se produce hacia al segundo, sino que es un proceso que se va dando de acuerdo a la lucha de clase. Por un lado la burguesía ataca y por otro lado el pueblo responde, ¿ya? Y el paro de octubre fue eso, el paro de octubre del 72. Por un lado, disculpa, el paro de octubre del 72 significó, ¿ya? Cuando hace un poquito de días los camioneros hicieron un paro, ¿no es cierto?, empezó a temblar el gobierno, ¿ya? Y la burguesía, a través de los empresarios, dijeron, oye, estamos quedando sin alimentos en los supermercados, y ya, etcétera, etcétera. Bueno, en ese entonces, el paro de octubre del 72 significó, ¿ya? La paralización, se paralizó todos los camiones, todos los buses, todos los supermercados estaban cerrados, todos los negocios, ¿ya? Más del 70% de los negocios en este país estaban cerrados, porque ocurre que los negocios representaban, ¿ya? Los comerciantes eran una parte de la pequeña burguesía que estaba al lado de la derecha y de la democracia cristiana, ¿ya? Entonces,
los obreros se organizaron a través de los cordones industriales y lo primero que hicimos fue ir donde estaban los camiones y sacamos los camiones y utilizamos los camiones para echar a andar la empresa, para ir a buscar materias primas o para distribuir nuestros productos. Y segundo, ya, las micros, quitamos las micros y las instalamos dentro de la empresa y teníamos locomoción para nosotros. A mí me tocó manejar micro. Y recorría para la Pincoya, recorría para Santa Rosa, para llevar la Quintana, distribuyendo a los trabajadores. La JAP, que era a través de los comerciantes, pero estaba la otra línea que aparecía ahí, el abastecimiento directo, que era la canasta popular, que era organizar la población por pasaje con delegados. Nosotros, por ejemplo, nos tomábamos un supermercado, el supermercado del Almagro. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Toda la población se organizaba por pasaje. Cada pasaje tenía un delegado titular y uno suplente. Los delegados titular y suplente se juntaban en el ALMAC y se veía por familia cuántas familias habían por cada casa, cada uno conocía su pasaje y se distribuía de acuerdo a las casas. ¿Por qué un titular y un suplente? Porque el suplente iba rotando. Y de lo que se trataba es que cada una de las familias participara en el proceso de hacer los paquetes de arroz, lo de fideo, toda la cuestión. Entonces era involucrar a toda la gente en la situación. Las discusiones, la gente no era toda militante de partidos políticos, pero toda la gente tenía opinión política. Era una cuestión de que uno lo sentía en el sindicato. El sindicato no era la directiva, era la directiva de la asamblea. Y si la directiva iba un poco más corta que lo que quería la gente le paraba el carro. Yo me acuerdo que nosotros estábamos en una asamblea de fábrica al comienzo del 73. Habíamos recuperado los años de servicio que había quitado el patrón en la huelga del 57. Pero el patrón había despedido a los KS Goma, los rompehuelgas, y a los que habían ido a la huelga. A todos les quitó los años de servicio, qué sé yo, y eso se había perdido. Habíamos ido ganando una serie de conquistas. Que al comienzo nosotros nos agarrábamos la cabeza porque decíamos, como miércoles hacemos que la gente vaya a la reunión del sindicato, porque no iba. Si estábamos en el sindicato éramos 400 y tantos trabajadores y llegaban 25, 30. Entonces dijimos ya, un día en la Chabelita, digamos, una quinta de recreo que había del día sábado después del sobretiempo. Ya, vamos a ver en cada sección cuál es el problema que más le interesa a la gente. Puta, nos dimos 2 semanas, cada uno en su sección. Yo trabajaba en cartuchos plásticos, otros en gamechas de pólvora, cordón detonante, todo. Van viendo las cosas. Y cuando volvemos a cabo de 2 semanas, el problema que más le preocupaba a la gente era la comida. La comida del casino. Nosotros decíamos, puta, man, estamos metidos en todo un proceso que va para adelante como sociedad, y los viejos y las viejas preocupados de la hueá del almuerzo. Comíamos mal, todo ya. El concesionario es particular, entonces los sindicatos se hacen cargo del casino. A las 2 semanas estábamos comiendo mejor, porque le habíamos arreglado también a los trabajadores que atendían el casino, que el patrón, el concesionario no le tenía al día la libreta de seguro ni nada. Estábamos comiendo mejor, pero seguíamos comiendo mal. ¿Y por qué comíamos mal? Porque ganábamos poca plata. Y hacen una huelga y ahí el patrón se cayó. Porque nosotros pagábamos 3 cubos por el almuerzo y el patrón coloca 2 y hacemos 5. Ahí empezamos a comer bien. Y la gente dijo, Chuchi, ¿por qué no peleamos los zapatos de seguridad? ¿Y por qué no peleamos esto? ¿Y por qué no peleamos lo otro? Y así fue subiendo la cuestión. Pero para la primera reunión en la que logramos llenar el sindicato, colocamos punto 1, lectura de acto anterior, punto 2, casino. Puta, la weá llena, weá. Todo lo bueno, que la lenteja, weá, que la ensalada, que la weá de las peras vienen malas. Qué bueno que usted nos dé. Claro, y la última cosa era cortita. Después cuando vemos eso, se empieza a tomar como cuerpo el sindicato. ¿Te fijas? A partir de una cuestión súper mínima, si uno pudiera decir, pero que es realmente involucrada todo, y la gente se empieza a sentir ellos mismos como sujetos de la cuestión. De ahí después a no dejar pasar el auto del gerente, que era un teniente coronel retirado, bueno, y decirle, don Manuel, tan simpático, tan agradable, tan recagado, el chucha su madre. y un año antes, los viejos se le cuadraban al bueno. Entonces, lo de la unidad popular es parte de un proceso en que uno iba haciendo. Yo lo fui haciendo en mi casa, digamos, porque mi viejo era sindicalista. Mi mamá reclamaba, decía, puta, ¿para qué te metí en weá si la política no hay en ningún lado? Y ahí está el viejo, hay que irlo a sacar a la comisaría y todo el güey. Después como estudiante secundario, como pingüino, después
en las tomas de terreno como poblador y después como trabajador. O sea, era parte, yo tuve la suerte, digamos, de que el viejo Clotario a nosotros nos hacía historia y movimiento obrero, una vez a la semana. Era media hora de historia de las mancomunales, de las mutuales y todo eso, y la otra media hora eran de anécdotas, de cómo habían resuelto esta cuestión, la otra. Pero viejo, Juan, en términos de que, puta, yo miro el que hay hoy día en la cruz, no tiene nada que ver. El viejo, la última vez que cae preso, en el gobierno Allende del año 72, en una marcha en agosto. Yo salí a la fábrica a las 5:36 de Renca, cuando llegué al centro ya la marcha se había disuelto, qué sé yo, y estaba don Clota y un cura, el Germán Cortés, preso en la cárcel. Había sido una marcha para apoyar a unos argentinos que estaban presos y que se habían arrancado de la FARC, de Leri y de Montonero, habían tomado un avión y habían aterrizado acá. Entonces don Clota el día lunes nos pegó el raspagacho a todos los pueblos. Estaba ahí, ya nosotros veníamos a estudiar no sé qué más de la sociedad de socorro mutuo y el viejo partido por otro lado. Digo, ustedes son dirigentes sindicales. Y cuando un dirigente sindical lleva una marcha y aparecen los pacos y arrancan, no arrancan ni el Pedro, ni la Juanita, ni el Diego, arranca el sindicato. En estos momentos hay muchas cosas que hacer, pero si a ustedes no les da el cuero para esto, den un paso al lado y vayan. Métanse en otra cosa. Pero si ustedes son dirigentes y ustedes convocan a la gente a dar una pelea, tienen que estar ahí, a la cabeza. El viejo Clota estuvo 18 veces preso en el gobierno de Iván, entre el 52 y el 58. El único 1 de mayo que pasó en libertad fue el del 53. Pero uno iba aprendiendo, y los viejos le rayaban la cancha, uno también. Iba aprendiendo a toda esa gente. Estaba Humberto Elgueta, digamos, de los profesores, está el viejo Valenzuela de los municipales, el mismo Vitale, que era tipógrafo. O sea, él era trabajador, fue profesor de historia, pero él era trabajador. El viejo Vitale, hasta cuando estaba preso en Chacabuco, hacía clase de historia, ¿no? Entonces eran gente que tenía una consecuencia. ¿Cuál fue uno de los problemas para nosotros el 11 de septiembre? El ver, bueno, que todavía ni siquiera bombardeaban la moneda y habían un lote de dirigentes que iban a dar su vida por la revolución y ya estaban metidos dentro de la embajada. Qué bueno que usted nos dé ese pie forzado, compañero, porque nos sirve para problematizar.